Shalom, que las bendiciones del Elohim Altísimo, el Rey de Israel, esté con ustedes hoy y cada día. Permítame darle la más cordial bienvenida a otro pequeño y gran estudio de este canal Enseñanza y Verdad. Antes de abordar el tema de hoy, una lectura y comenzamos. En el libro de Jueces, en el capítulo 13, los versos 3 y 4. A esta mujer apareció el ángel de Yahvé y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, sino ni comas cosa inmunda. Señores, para que nosotros podamos comprender qué es lo que el ángel le está diciendo a esta mujer, pues tenemos que leer el contexto de esta cita. Es decir, que el pueblo de Israel había hecho lo malo ante la presencia del Señor y Él lo había castigado para que cayera en manos de los filisteos. Pero estando en manos de los filisteos, allí había un hombre llamado Manoa, que era descendencia de uno de los hijos de Jacob, que era Dan. Y Dan entonces tenía descendencia a través de Manoa. Pero Manoa no podía, la esposa de Manoa no podía tener hijos. Y el ángel se le apareció y le dice que iba a tener un hijo. Y este hijo era, el que estuvo fue Sansón. No se trata de Sansón el tema de hoy, sino más bien de lo que está al final de esta cita cuando le dice: no comas cosa inmunda. Ahora, para que nosotros comprendamos o entendamos o tengamos claro cuáles son las cosas inmundas, tenemos que ir necesariamente a la Escritura. En la Escritura entonces se encuentra la lista de las cosas que son de los animales limpios y los animales inmundos. En el capítulo 12, en el capítulo 14, del libro de Devarim, que son palabras de Deuteronomio, allí está la lista. Pero esta lista que está en el libro de Deuteronomio es la lista resumida que aparece en el libro de Levítico, en el capítulo 11, donde aparecen animales limpios e inmundos. Y después que se da esa lista, donde se explica por qué es limpio y por qué es inmundo, entonces en el verso 46 y 47 del libro de Levítico 11 dice: este es el mandamiento acerca de las bestias, las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Para eso es esta lista, para hacer la diferencia entre los que se pueden y entre los que no se pueden comer. Y allí se explican los motivos por los cuales es limpio y por qué es inmundo. Ahora, el pueblo de Israel, como vemos que estaba en manos de los filisteos, porque se habían desviado, porque habían desobedecido, siempre estuvieron desobedeciendo. Siempre estuvieron desobedeciendo. Y para eso, entonces, a su debido tiempo, en el cumplimiento de la palabra, entonces apareció el Salvador, apareció Yeshua, para hacer que el pueblo que se había desviado de la Escritura se volviera a la palabra del Creador. Entonces, ese fue el trabajo que vino a hacer. Para eso, entonces, instruyó a sus talmidín, es decir, a sus discípulos, para que ellos a su vez fueran instruyendo a todo aquel a los hijos del Creador y los que se fueran añadiendo al pueblo de Israel, entonces para que ellos se volvieran a la Escritura. Una vez que nuestro Salvador ascendió al cielo, en aquel momento, cuando le llegan aquellos ángeles y le dicen: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? A este Yeshua que así como se fue, así vendrá a buscar a su pueblo. Entonces, quedaron entonces sus discípulos. Y sus discípulos entonces empezaron a predicar las buenas nuevas de salvación. Y entre ellos, el más trabajador, pudiéramos decir que fue Pablo. Pablo, que empezó con mucho ahínco, con mucho entusiasmo, a formar, a hacer que el pueblo se volviera a la Escritura.
y a hacer y a fundar congregaciones. Y una de ellas fue la que estaba en Galacia, a los Gálatas, que después Pablo se sorprende cuando él los deja instruidos en la Escritura, congregándose ya, reuniéndose en cada Shabbat para estudiar la Escritura. Entonces le llegan unas noticias a Pedro: mira, los de Galacia le están haciendo caso a unas personas y se están desviando de lo que tú les enseñaste. Y entonces él les escribió una carta: oye, ustedes me han dejado completamente sorprendido, porque apenas yo me vine, que ustedes pensaban que ustedes estaban bien fundamentados en la Escritura, en la palabra de verdad, ahora resulta que llegaron unas personas diciéndoles unas cosas diferentes. Ahora yo les voy a decir algo: si alguno de nosotros o un ángel del cielo llega anunciándoles unas buenas nuevas distintas a las que nosotros les hemos hablado, el tal sea anatema, es decir, el tal sea maldito. Es terrible lo que le está diciendo Shaul en ese momento a la congregación de Galacia. Pero entonces él los deja escrito. Cuando lleguen, mire, vendrán unos que con una falsa filosofía y con una hueca sutileza desviarán entonces al pueblo de las enseñanzas que les hemos dado y los llevarán por otro camino. Y así está hasta el tiempo de hoy. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo de hoy con respecto de lo que es la lista de los animales limpios y los animales impuros, los que se puede comer y lo que no se puede comer? ¿Qué es lo que se dice hoy? No, que ahorita podemos comer nosotros absolutamente todo. Porque con una oración, entonces aquel que fue creado hace una oración y santifica lo que el Creador hizo inmundo. ¿Será eso posible? Pues seguro que no. Pero eso es lo que se cree. Pero más de una vez, en más de una oportunidad, he oído decir a personas que se dicen ser creyentes, que se dicen ser hijos de Elohim, dice que cuando se esté predicando, cuando se esté enseñando, no se puede agarrar de un solo texto para hacer un dogma o para dar una enseñanza, porque hay que estudiarlo en el contexto para poder comprender la Escritura. Sin embargo, con respecto de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer, aquí se dice que podemos comer todo, porque aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el verso 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez, lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo que lo que Dios limpió no lo llames tú común? Pero ahora vamos a ver aquí el contexto de esta cita. Porque muchas veces se agarra otra cita para apoyar esta. O otras citas se agarran para que esta los apoye. Para decir que se puede comer. Se agarra una cita de aquí, una cita de aquí, se unen y dicen: está viendo que sí se puede comer. Pero vamos a ver el contexto de esto y así, entendiendo el contexto de esta, las demás citas también quedan identificadas con este contexto. Aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos está titulado Pedro y Cornelio, pero aquí empieza la cosa con Cornelio. Cornelio era un centurión, era un comandante, vamos a decirlo así, de la guardia llamada, de la compañía llamada La Italiana, que estaba en Cesarea de Filipo. Pero este centurión era un hombre devoto, es decir, que era un creyente, y hacía bienes y daba limosnas al pueblo de Israel, y oraba a Elohim. Entonces llega un día que era, dice, a la hora novena, que también nosotros tenemos que ajustar la hora a la hora de la Escritura, es decir, la hora novena era las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, como a las 3 de la tarde, entonces Cornelio ve que un ángel se le acerca y le dice: Cornelio. Es decir, que el ángel empieza a hablar, a tener un diálogo con Cornelio. ¿Y de qué idioma, en qué forma le está hablando? ¿En algo que no entienda? No, le está hablando en un lenguaje angelical que Cornelio entiende.
Entonces él empieza a decir: Cornelio, tus limosnas. Veamos más bien qué es lo que dice aquí. A la hora novena, un ángel del cielo estaba cerca de sí y mirándolo fijamente le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Elohim. Eso es lo que le dice el ángel a Cornelio. Y que le continúa diciendo: envía ahora a la ciudad de Jope a buscar a un hombre que se llama Simón, pero tiene sobrenombre Pedro. Y allí les da la dirección donde está hospedado Pedro, en Jope. Ido el ángel, entonces Cornelio comisiona a unos soldados, envía junto con ellos a uno de su confianza que también era devoto, es decir, que también era creyente y que oraba al Elohim Altísimo. Y entonces lo envía, le da las direcciones que el ángel le comunica y dice: vayan a Jope y traigan a Pedro. Eso está sucediendo en Cesarea de Filipo. Entre tanto, en Jope, entonces, Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor a la orilla del mar, tiene hambre y mientras están haciendo la comida, él sube a la azotea. Y entre tanto que está en la azotea, entonces le llegó un éxtasis, es decir, estaba viendo una visión. Y él veía que del cielo bajaba un lienzo atado por las cuatro esquinas. Y en ese lienzo veía que había todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, y todo había allí. Y él entonces oye una voz que le dice: mata y come. Pero le dice: Señor, jamás ninguna cosa inmunda y común he comido. Pues claro, porque Pedro era un judío, sabía la lista que está en el Tanaj, que está en la Escritura, que más bien es más específico, que está en la Torá. Él conocía esa lista de los animales que se pueden comer y lo que no. Entonces él le dice, viendo lo que está allí, dice: Señor, pero ¿cómo? Si yo jamás he comido cosa inmunda o impura. Sucede esto 3 veces y allí entonces es cuando está la cita. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Y esto sucedió por 3 veces. Entonces Pedro y el lienzo fue llevado al cielo. Y Pedro se queda allí tratando de comprender lo que termina de ver. Y entre tanto que él está en eso, entonces están tocando la puerta las personas que había enviado Cornelio desde Cesarea de Filipo. Y entre tanto que tocan la puerta, entonces viene la voz por tercera vez a Pedro y le dice: baja, desciende. Y cuando ellos te digan que los acompañes, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora aquí vemos algo. Estos hombres habían sido enviados por Cornelio. Pero ahora el ángel le dice: porque yo los he enviado. ¿Por qué? Porque es el Eterno el que está en el asunto. Entonces, Pedro desciende y le dice: yo soy el que ustedes buscan. Y aquellos hombres dicen: es que nosotros estuvimos preguntando y preguntando hasta que dimos con ustedes, estamos tocando la puerta y aquí está. Sí, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué es lo que desean? Entonces los hombres empiezan a explicarle a Pedro qué fue lo que sucedió. Mira, que lo que pasa es que tenemos el centurión Cornelio, y les dicen todas las cosas. Pedro entonces ve que ya es tarde, los recibe, los atiende, los hospeda, seguramente que la da de comer, y empezaron a hablar quién sabe de cuántas cosas allí que no se encuentran registradas, pero seguramente que hablaron mucho. Entonces, a la mañana siguiente se dispusieron a salir para Cesarea de Filipo. Los soldados que había enviado Cornelio, iba Pedro, y en esa noche seguro que se reunieron todos los creyentes que estaban en Jope, y entonces decidieron un grupo acompañar a Pedro para que no se fuera solo, y se marcharon. Cuando iban llegando a Cesarea de Filipo, entonces, y cerca de la casa de Cornelio, Cornelio se dio cuenta que venían llegando y salió corriendo para recibirla. Y cuando identifica a Pedro, se postra para adorarle. Y Pedro le dice: no, porque yo también soy un hombre.
que los que deberían de hacer, todos los que se dicen ser algo. Entonces, cuando viene aquello, Cornelio los recibe, entran en la casa. Y Pedro, cuando entra a la casa, ve a todo aquel grupo de personas que estaban allí, porque Cornelio había invitado a toda su familia, a todos sus amigos, para que vinieran a oír a Pedro. Entonces, Pedro, cuando entra, vemos en el verso 28 del capítulo 10, y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim, me ha mostrado Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo. Que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué fue lo que vio Pedro mientras estaba en Jope, cuando estaba en la azotea? El lienzo que bajaba y veía todo tipo de animales. Y Pedro no tuvo el discernimiento de esa visión. Y en ese momento entonces el Creador le da el discernimiento que era. Le dice: pero a mí me termina de mostrar Dios que ningún hombre llame común e inmundo. Porque él le ve: yo mata y come. No, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Y allí entonces el Señor le muestra: el Señor me termina de mostrar que a ningún hombre llame común e inmundo. Entonces, no se trata de animales. Y Pedro entonces continúa hablando allí. Y Cornelio empieza entonces: cuando me enviaron a buscar, yo no puse ningún tipo de pega, sino que vine para atender al llamado que ustedes me están diciendo. Ahora, ¿qué es lo que es? Entonces Cornelio empieza a decir: lo que pasa es que hace 4 días. ¿Por qué 4 días? Porque la distancia que hay entre Cesarea de Filipo y Jope son aproximadamente unos 210 kilómetros. 210 kilómetros no es de aquí a la cuadra, sino que está bien distante. De manera que duraron 4 días aquellos hombres para ir y venir a traer a Pedro. 4 días caminando. Entonces como Cornelio había invitado a todos sus amigos y a todos sus familiares, y entonces él empieza a hablar y decir: y ahora aquí todos estamos delante de Elohim, estamos delante de Dios. Y entonces nosotros queremos ver qué es lo que Dios nos ha mandado a decir contigo. Y en el verso 40, entre el verso 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Se agrada del que le obedece y hace justicia. Y continúa, empieza a hablarles del trabajo que vino a hacer nuestro Santo Maestro, el cual después crucificaron en el madero. Y le empieza a hablar todas aquellas cosas, y mientras Pedro entonces le está hablando a aquellos, sucede a aquellos hombres que en ellos se derrama el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y Pedro les dice: ¿acaso impide algo que estos hombres sean bautizados? Les dice a aquellos que le habían acompañado: ¿hay algo que impida que estos hombres sean bautizados? Porque también han recibido el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, así como nosotros. Y empezó y dijo que le bautizaran en el nombre del Señor. Vemos entonces el contexto de todo esto. Vemos otra vez que no se trata de animales, sino que más bien es una visión que el Señor le da llamando, porque cuando le dice: yo lo voy a hacer pescadores de hombres, no es que hay hombres en el agua. Entonces aquí vemos con el contexto de esta cita. Entonces las demás se identifican juntamente con esto. Pero si cualquiera dice: oye, pero es que yo fui educado de esta manera, fui enseñado de esta otra. Si usted insiste en continuar en esa enseñanza, en esa falsa filosofía y en esa hueca sutileza, eso es cosa suya. Siempre digo, porque somos de libre albedrío. Sin embargo, escucha esto.
El profeta Isaías en el capítulo 66, el verso 15 al 17, dice de esta manera: porque he aquí que Yahvé vendrá con fuego, vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada, la espada que queda cuando Shaul envía la carta a la congregación de Éfeso. En el capítulo 6 dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces, y con su espada a todo hombre, no dice a todo judío. Y los muertos de Yahvé serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Ahora, ¿por qué dice los huertos? Porque los huertos están fuera de la casa. Unos a otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, serán cortados, serán eliminados. Los que se purifican, los que se santifican fuera del templo, los que comen carne de cerdo, los que comen abominación, los que comen ratón, juntamente serán eliminados. Dice Yahvé. Aquí está. Isaías 66, del 15 al 17, al final del 17. Dice Yahvé. Yo estoy leyendo, Teófilo Velázquez, sencillamente lo que está leyendo, lo que el profeta Isaías escribió. Señores, de mi parte, lo que me resta es desear que Yahvé sea con ustedes y que nos podamos ver en la próxima oportunidad. Shalom.